Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Hacia la Meta a través de unasolafe.org y ahora también a través de elcaminodeverdad.com. Yo soy su servidor Asael Álvarez, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Marshall, Texas. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido continuar en esta semana que ya hemos iniciado. Y por este clima, ¿verdad? Estos cambios que hemos estado experimentando en estos últimos días, gracias a nuestro Padre Celestial por darnos a conocer su poder siempre a través de los climas, porque Él siempre está en control de todas las cosas. En esta ocasión, hermanos, por primera vez estoy tratando de mezclar lo que es la transmisión en vivo a través de mi página de elcaminodeverdad.com y también lo que es de unasolafe.org. Vamos a tratar de comenzar a hacerlo de esta manera, simplemente para dejar material guardado en mi página, y si algo se ofrece, ¿verdad? También ahí lo pueden encontrar. Y también estos videos que se están transmitiendo en vivo ahorita van a estar subiéndose a lo que es YouTube, ¿verdad? A mi página, a mi cuenta de YouTube, donde usted en el Camino de Verdad puede también buscar más de 200 videos de predicaciones y conferencias y también transmisiones como estas que puede también aprovechar. En esta ocasión, bueno, pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y pueden buscarnos a través de la caja de chat de unasolafe.org. Si usted nos está viendo a través del Camino de Verdad, puede mandarnos algún correo electrónico o puede entrar a lo que es la página de Facebook de elcaminodeverdad.com y también puede dejarnos ahí sus comentarios, o puede hacerlo también a través de la caja de chat de unasolafe.org. Ahorita estamos aquí al pendiente de cada una de ellas. Y tenga la confianza, alguna petición de oración, alguna acción de gracias, algún anuncio que le pueda interesar a la hermandad, alguna actividad, puede hacerlo con toda confianza. Si hay alguna pregunta referente a la clase, o le gustaría hablar de otro tipo de temas, puede escribirme con toda confianza a mi correo electrónico asaelalvarez@radio40.org, asaelalvarez@radio40.org, o mi correo personal asajobs@gmail.com, o verdad también como se puede deletrear AZAJOBS, AZAJOBS, lo que es asajobs@gmail.com. Aquí hemos puesto, bueno, ahorita en este momento estoy colocando lo que es en la caja de chat de Una Sola Fe, lo que es las diapositivas para que usted me siga en lo que es la clase de hoy. Estamos en la diapositiva número 346. Aquí está en este momento. Y saludos aquí a nuestro hermano Guillermo Reyes, que nos está escuchando a través de Una Sola Fe, y también aquí por la caja de chat. Bueno, hermanos, mis hermanos que nos están escuchando por Una Sola Fe en la radio, vamos a una pequeña pausa para que usted pueda tener tiempo para poder colocar algunas peticiones de oración o saludos, perdón. Lo que usted tenga en mente puede hacerlo a través de la caja de chat. Regresamos en un minuto, no se vaya. Bien, hermanos, estamos continuando con nuestra transmisión. Ok, esta es la primera vez, como les comentaba, que estoy tratando de mezclar lo que es la radio y lo que es la televisión por internet. Ya habíamos tenido algunos meses, bueno, ya mucho tiempo, ¿verdad? A principios de años que dejamos de transmitir lo que fue el programa de Hacia la Meta por diferentes actividades y por cuestión de que estábamos apenas acomodándonos en lo que es el integrarnos a la congregación donde estamos trabajando ahora. Pero bueno, no veo por qué no, ¿verdad?, el poder transmitir al mismo tiempo este programa de Hacia la Meta, transmitirlo también por nuestra página de elcaminodeverdad.com. Esperando que sea de beneficio, ¿verdad? Puede hacerlo usted de la forma que usted guste, pero sé que va a quedar este material para después. Estamos por terminar lo que es el panorama de la Biblia.
Este panorama lo hemos titulado Caminando a través de la Biblia, y el día de hoy vamos a estar viendo el libro de Zacarías. Ya estamos por terminar el Antiguo Testamento, vamos a entrar al Nuevo. Y bueno, estos videos van a quedar como récord, más que nada lo que es el Nuevo Testamento, porque ya estamos por terminar el Antiguo Testamento. Así que, bueno, pues gracias por acompañarnos y esperamos que sea de beneficio para cada uno de ustedes. Vamos a regresar con los hermanos que están aquí escuchándonos en la radio para saludarlos también y para ver si tienen alguna petición de oración. Muy bien, hermanos, estamos entonces de vuelta con los hermanos de aquí de unasolafe.org, aquellos que nos escuchan a través de este medio y que a lo mejor están por allá, Colombia. Creo que Yerlis Rangel anda por allá, ¿verdad? Que nos saluda aquí en la caja de chat, nos dice buenos días, hermanos, a él estamos escuchando, mis hijos y yo, Dios los bendiga. Gracias, hermana Yerlis, y pues que el Señor les guarde a sus hijos y a los hermanos que están por allá de igual manera. Hermano Guillermo Reyes, lo que es también mi madre, Noelia de Álvarez, que nos escucha ya en la ciudad de Monterrey. Vamos, hermanos, a dirigirnos a Dios en una oración y de esta manera continuamos con nuestra clase del día de hoy. Oremos. Bendito Padre que moras en el cielo y en la eternidad, agradecemos, Dios, siempre por tu infinita misericordia que nos has tenido para levantarnos el día de hoy, para darnos la oportunidad de escuchar tu palabra y también para compartirla. Señor, que nuestros hogares y nuestros oídos se llenen de tu palabra, que nuestro corazón esté lleno de él, para que siempre que tengamos la oportunidad de hablar, hablemos conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, Padre, para ser edificados en todo momento. Bendice a nuestros hermanos predicadores, ancianos y diáconos que traigan sus vidas, y no solamente ellos, sino también a todos nuestros hermanos que están activos en alguna u otra manera, en algún u otro proyecto. En todas partes del mundo, Padre, sabemos que tenemos hermanos que están siempre dispuestos para trabajar. Bendíceles a ellos, su salud, Padre, sus familias, para que el trabajo en el reino de tu Hijo no decaiga. Pedimos que nos acompañes en este día, Señor. Pedimos por todos nuestros hermanos y amigos que necesitan de salud, para que tú pongas los medios, Señor, conforme a tu voluntad, y les puedas otorgar esa dicha. Te rogamos por el embarazo también de mi esposa, Dinora Álvarez, por nuestro bebé, Padre, que tú nos has traído a nuestras vidas. Pedimos que le bendigas y por su crecimiento y su desarrollo, y también, Padre, por la salud de mi esposa, que todo pueda marchar correctamente. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Te agradecemos y te rogamos todas las cosas en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Perdón, disculpen en cuanto a mi salud. En estos cambios de clima, bueno, batallo mucho, ¿verdad? Pero espero que me tengan paciencia con esto. Yo sé que no es fácil escuchar a una persona que está congestionada, pero espero de su paciencia, y bueno, lo que quiero es compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión estamos ya abordando lo que es el libro de Zacarías. Vamos a estar viendo este panorama de Zacarías, este panorama de la Biblia, hermanos, que ya venimos con hace varios meses, y obviamente empezamos con Génesis. Hemos visto la historia de Dios con su pueblo, cómo es que lo creó, ¿verdad? Primeramente creó a Adán y a Eva, y cómo fue desarrollándose la historia allá en Éxodo, a Abraham, ¿verdad? Obviamente escogido de Dios en Éxodo, pues rescatándolos de Egipto, en Levítico, en Números y Deuteronomio, preparándolos para lo que es la entrada a la tierra prometida, y después de eso la conquista de la tierra prometida con Josué, los jueces, ¿verdad?, que estaban ayudando al pueblo por aquellos que los estaban oprimiendo. Después de eso los reyes buenos, reyes malos, el reino unido, reino dividido por causa del pecado, ¿verdad? Ellos fueron exhortados por todos esos profetas, Isaías, Ezequiel, también, bueno, Jeremías, ¿verdad?, antes de lo que fue el cautiverio. Obviamente sabemos que el resultado fue que ellos no obedecieron por completo, tuvieron que ir a cautiverio como forma de castigo. En el cautiverio, predicando por Ezequiel y también por Daniel,
acerca de esa promesa de que iban a regresar a Jerusalén, a Judá, para volver a ser ese pueblo de Dios y reedificar la casa, reedificar la religión. Pasan esos 70 años con Babilonia y los medos persas regresan por mandato de Ciro a construir el templo, a construir lo que es la fe con Esdras y a reconstruir la ciudad. Y ahora aquí estamos en Zacarías, hermanos, este profeta de Dios que viene a cumplir su ministerio entre el año 520 y 518 antes de Cristo. ¿Okay? Así que, como hemos dicho, esto solamente es un panorama que estamos viendo acerca de la Biblia y ya estamos por terminarlo. Y Zacarías escribe entre 520 y 518 antes de Cristo. El autor es Zacarías, en el capítulo 1, versículo 1, que nos dice de la siguiente manera, dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, ¿verdad? Diciendo las siguientes palabras. Viene entonces la palabra de Dios a Zacarías en este año 520, ya en el regreso del pueblo de Dios del cautiverio. Y vamos a ver, hermanos, en cuanto a esto ahorita un poquito más adelante. Una frase que puede ayudarnos a envolver todo este libro. Una frase que nos puede ayudar a envolver, a recordar de lo que se trata este libro. Bueno, es la frase: mi siervo el renuevo. Dios le dice a Zacarías, le está hablando a Zacarías para que le hable al pueblo acerca del siervo de Dios, escogido, ¿verdad? Ese ungido, ese Mesías. Y en este libro lo describe, lo menciona un par de veces o más como mi siervo el renuevo. Refiriéndose Jehová, Dios, ¿verdad? A lo que es a Cristo, al Mesías, a ese ungido, escogido que vendría a renovar a su pueblo, a renovar al mundo y, por supuesto, a salvarlo, ¿verdad? Es el propósito principal de el Mesías. El versículo clave, hermanos, pudiéramos sugerir varios en este libro de Zacarías. Si usted me está acompañando en lo que es las diapositivas de lo que es este panorama, estamos en la diapositiva número 346. Y usted va a ver ahí diferentes pasajes. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, versículo 8. Zacarías capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Okay? Aquí viene a mencionarlo, a este Mesías, a este siervo de Dios, que vendría a renovar todas las cosas. Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12, dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Recuerde que el pueblo de Dios había regresado para reconstruir una vez más el templo. Ya está hablando entonces Dios a Zacarías y al pueblo acerca de un siervo que iba a reconstruir el templo. Bueno, no era para ese tiempo, sino que era para más adelante, ¿verdad? Y ahora vemos que Cristo ha construido, ha edificado su iglesia y nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. El versículo 13 ahí mismo, en el capítulo 6. Dice, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Luego una vez más en el capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9 de Zacarías, que dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión. Al pueblo de Dios le está diciendo alégrate, aquel que ya había regresado, ese remanente que Dios había guardado del cautiverio y lo había regresado a Jerusalén, le dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino, hijo de asna. Y en el versículo 16, aquí mismo en el capítulo 9, que dice acerca de ese siervo de Dios, el renuevo: y lo salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Hablando una vez más acerca de lo que es levantar a ese pueblo, regresarlo a su gloria, pero no la gloria que tenía en terrenal, física, esos reinos físicos, sino ahora todavía algo mucho más grande. El tema central que pudiéramos sugerir para Zacarías, lo que viene a predicar Zacarías, es acerca de la promesa de un reino glorioso. La promesa de un reino glorioso. ¿Por qué, hermanos? Bueno, ahorita vamos a ver acerca de esto. Zacarías viene a ser contemporáneo de Ageo, este personaje profeta que ya vimos la semana pasada. Viene a ser de la misma época, el mismo año, vienen a estar juntos predicando de la palabra de Dios. Uno de los profetas después del cautiverio de estos 70 años que ya mencionábamos. ¿Okay? Como todo profeta, Zacarías también viene a exhortar al arrepentimiento y que fueran dedicados a Dios. En el capítulo 1 nos habla acerca de estas cosas. Entonces Zacarías viene, igual como Ageo, a predicarles de que se arrepientan. ¿Ok? Ya habían regresado del cautiverio, el cautiverio fue por causa del pecado, entonces tenían que decirles: arrepiéntanse, no volvamos a cometer estos mismos pecados, como lo hizo Esdras, ¿verdad? Viene Esdras, regresa y les predica acerca del arrepentimiento. No volvamos a cometer estos mismos pecados. Ya Dios nos ha salvado, nos ha dado el perdón, estamos de regreso en Judá, en Jerusalén. Y Zacarías, hermanos, en el capítulo 1 también les predica acerca del arrepentimiento. Aún así, el mensaje más sobresaliente de Zacarías es recordarles de la promesa de Dios. ¿Y cuál promesa? Bueno, acerca de la promesa del Mesías, del Salvador y de un reino glorioso. De eso viene a recordarles Zacarías, a predicarles acerca de eso. Recuerden bien el Mesías, recuerden bien un reino glorioso, es la promesa de nuestro Dios. Y es interesante ver, hermanos, que Dios quería que con estas promesas, recordándoles que iban a venir el Salvador, bueno, Dios quería que con estas palabras ellos se animaran para trabajar y para terminar la construcción del templo. Ellos habían regresado de Babilonia y de Medo Persa con el propósito de construir el templo, ¿verdad? Lo recuerdan, ya lo habíamos visto en Ageo. Pero ellos se cansaron, se aburrieron, tenían miedo, ¿verdad? Como lo vemos en Esdras, había gente que se oponía. Y hermanos, comenzaron a construir sus propias casas, se olvidaron de construir el templo, lo dejaron empezado o apenas estaban y buscando el material, y ellos se cansaron. Dejaron la construcción del templo, que era el propósito principal de haber regresado de Persia, y comenzaron a construir sus propias casas, muy artesonadas, como por cierto dice Ageo capítulo 1. Muy bonitas, muy decoradas, pero el templo de Dios, la casa de Dios, la han dejado abandonada. Bueno, Dios manda a Zacarías predicando este mensaje acerca de Cristo y acerca del reino de Cristo. Y con estas palabras Dios quería animar a este pueblo a volver a trabajar. Aquí el Señor les anuncia algunos eventos futuros, como la venida del reino de Grecia, ¿verdad? Del imperio de Grecia, Alejandro Magno, que se menciona en Zacarías, en el capítulo 9, versículo 11 al 17. Otro evento, ¿verdad? Más adelante, tendría que enfrentarse a los griegos, ¿no? por querer corromper lo que es la adoración. Libros externos de historia externa, como Macabeos, ¿verdad?
esta familia que se apellidaba de apellido Macabeos se levantó en armas para defender lo que fue la adoración correcta a Dios. Así que Zacarías, hermanos, viene también a mencionarnos, a hablarnos acerca de esos eventos futuros. Debemos mencionar que Zacarías también tiene un sabor parecido al de Daniel y al de Ezequiel. ¿En qué sentido? Bueno, en las visiones. Zacarías, igual que Daniel, Ezequiel, como el de Apocalipsis, por supuesto, habla mucho acerca de visiones. Habla mucho acerca de lo que son pasajes altamente simbólicos. Debemos recordar eso, que son pasajes altamente simbólicos, que tienen un significado. Ezequiel, perdón. El día de ayer predicaba a los hermanos acerca de Ezequiel capítulo 37, donde habla acerca de que Dios le pide a Ezequiel, entra a ese gran cementerio de huesos secos, y le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel es, Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Obviamente para nosotros es, bueno, son huesos secos, esto no vive, esto no tiene oportunidad de vivir. Sin embargo, la respuesta de Ezequiel es, Señor, tú lo sabes, porque si Dios quiere van a vivir, pero que no se nos olvide, era una visión a la cual había sido llevado Ezequiel. Entonces, esa visión, hermanos, tenía un mensaje. Recordarle al pueblo de Dios que estaba siendo cautivo, que en el futuro Dios los iba a regresar a la vida. Pero era una visión. Así que no pensemos que Dios llevó a Ezequiel a un cementerio de huesos secos, literalmente. Y aunque así lo hubiera sido, hermanos, sabemos que Dios tiene el poder para regresarlos a la vida. Sin embargo, no debemos olvidar, ¿verdad? Esos pequeños pasajes, versículos que leemos desapercibidamente y nos damos cuenta, hermanos, cuando lo leemos detenidamente, que son pasajes simbólicos, que hablan de una visión. Tenían un mensaje todavía diferente. El mensaje era que el pueblo, simbólicamente representado en huesos secos, muertos que estaban en cautiverio en Babilonia, y van a poder regresar a la vida, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Entonces Zacarías tiene ese sabor parecido al de Daniel y Ezequiel, que tiene varias visiones y debemos comprenderlas como tal. No podemos ahorita hablar de cada una de ellas porque esto es un panorama solamente de este hermoso libro. Solamente que usted debe tener en mente, cuidado cada vez que vaya a estudiar este libro. Es un libro que contiene muchos simbolismos, muchas visiones, así que debemos verlas como tal y por supuesto debemos observar cuál es la aplicación directa y cuál es la aplicación para nosotros. La aplicación que era en ese momento y la aplicación para nosotros en nuestra vida espiritual. Zacarías, hermanos, sin duda, ¿verdad? Muy hermoso. Animando al pueblo a trabajar, solamente escuchando las promesas de que vendría Cristo y que vendría un reino glorioso. De esa manera era para incentivar a la mente de cada uno de los judíos a volver a trabajar a las cosas de Dios. Y no estamos lejos de eso, hermanos. Nuestras predicaciones de eso se trata. Predicamos acerca de la venida de Cristo, pero su segunda venida. Predicamos acerca de su segunda venida y de que este reino que ha establecido aquí en la tierra, que es la iglesia, va a estar ahora en la presencia de Dios. Así que Zacarías sigue aplicándose perfectamente a nosotros. Lamentablemente es un libro que muchas veces no le ponemos mucha atención. Un libro desapercibido en las predicaciones, en los textos, ¿verdad? Muchas veces no mencionamos a Zacarías porque a veces no conocemos su historia, ¿verdad? O cómo podemos aplicarlo. Pero es hermoso, hermanos, es hermoso cómo Dios incentiva al pueblo por medio de la predicación acerca de las promesas y no con dinero. No con dinero. Así que, bueno, usted ya aplicará, ¿verdad? Por supuesto, estas cosas. ¿Cómo podemos dividir el libro de Zacarías? Bueno, aquí en lo que es en las diapositivas, usted va a estudiarlas un poquito más despacio. Yo las voy a mencionar. Recuerde, si usted necesita
que yo le mande este material de PowerPoint, hágamelo saber a través de mi correo electrónico asaelalvarez@radio40.org, asaelalvarez@radio40.org, o también mi correo personal, asajobs, azajobs, azajbos, asajobs@gmail.com. Hágamelo saber a través de mi correo electrónico y yo con mucho gusto le voy a hacer llegar este material de PowerPoint cuando esté disponible, hermanos, en formato digital, de libro digital y libro físico. Se lo voy a hacer saber con mucho gusto. Los libros digitales, usted ya sabe, son totalmente gratis para ustedes, pero por lo pronto lo voy a mencionar y usted puede pedirme el material y yo con mucho gusto se lo puedo mandar sin ningún problema. Zacarías lo podemos dividir de la siguiente manera, en 4 partes. La primera parte es el llamado al arrepentimiento, capítulo 1, del versículo 1 al 6. Es como comienza Zacarías llamándolos a que se arrepientan. ¿Ok? En la segunda parte es las visiones de Zacarías, del capítulo 1, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 15. Las visiones de Zacarías. Parte número 3. Dios prefiere obediencia que ayuno. Capítulo 7 al capítulo 8. Bueno, es muy interesante esto, ¿verdad? Muy interesante esto. Ya habrá tiempo después para hablar referente a esto. Por cierto, nuestro hermano Jesús Martínez, en su programa de los martes, La Hora de la Verdad, ha hablado referente a esto, pero por supuesto podemos tocarlo más adelante también aquí en Hacia la Meta. Dios prefiere obediencia que ayuno. Y la última parte, parte número 4, el futuro glorioso de los hijos de Dios. El futuro glorioso de los hijos de Dios, capítulo 9 al capítulo 14. Capítulo 9, el versículo 14, el futuro glorioso de los hijos de Dios, hermanos, lo estamos viviendo usted y yo en este preciso momento. Ahorita hablaremos de eso. ¿Qué lecciones podemos aplicar de Zacarías a nuestras vidas? Bueno, lo que podemos apreciar, hermanos, que podemos aprender de aquí, entre otras cosas, es que si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sencillo, hermanos. El orgullo es el que nos impide, el que nos estorba, el que está en medio de nosotros. En medio de Dios y nosotros está nuestro orgullo. Y Dios no lo va a quitar. Nuestra responsabilidad es quitarlo. Dios es hermanos, amplio perdonar, es grande en misericordia para perdonarnos. Y a este pueblo que ya lo había perdonado, obviamente, lo había perdonado demostrándolo, regresándolos del cautiverio a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, en Judá, una vez más, estaban volviendo a pecar en abandonar el trabajo de Dios. Y Dios les dice: fácil, yo los voy a aceptar, pero ustedes vuelvan. ¿Cuál es el pecado, hermanos? Nos preguntaban hace algún tiempo. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Y algunos pensando, ¿verdad?, en aquel pasaje será Marcos, donde Jesús dice que aquel que blasfema contra el Espíritu, ¿verdad? Pero en su contexto, hermanos, ya no aplica a nosotros, ¿verdad? Por aquello de los dones milagrosos. Entonces, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Bueno, el pecado que Dios no perdona es aquel del que uno no quiere arrepentirse. Así, hermanos. Dios siempre perdona cuando nosotros estamos arrepentidos.
Y como dice Lucas, ¿verdad? En el capítulo 3 vemos ahí a Juan el Bautista exhortando a todos aquellos que venían a ser bautizados por él. Él decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos, a hacer frutos de arrepentimiento. En 2 de Timoteo, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 13, 2 de Timoteo 2:13, dice, hermanos, de la siguiente manera, desde el versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él ahí está listo a perdonarnos, a que regresemos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice el Señor Jesús: estoy en la puerta y llamo. Pero, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Dice el Señor, el que abre la puerta, si abre la puerta, yo entraré y tendré comunión con Él. Él está listo, Él está fiel, listo para perdonarnos. Y lo que venía aquí también Zacarías a predicarles, esta palabra de Dios es: arrepiéntanse. Si ustedes se arrepienten, yo voy a estar con ustedes. A lo mejor nosotros en estos momentos estamos pasando por ciertas debilidades espirituales y carnales, a las cuales sabemos que estamos faltando al Señor de alguna u otra manera. Bueno, decídase. Dios está listo para perdonarnos. A veces decimos, bueno, es que yo no merezco el perdón de Dios. Pues realmente no lo merecemos. Pero por eso se llama misericordia. Por eso se llama gracia. La gracia de Dios. Por eso, hermanos, recibimos ese don, ese favor no merecido. Te lo estoy dando no porque te lo merezcas, sino porque es de parte del corazón de Dios. Pero Dios no lo va a regalar así nada más porque sí. Necesita vernos a nosotros arrepentidos. Necesita que nosotros nos humillemos ante Él y pidamos de Él su perdón. Dios está dispuesto a perdonar si nos arrepentimos. También otra cosa más que pudiéramos aprender de este libro de Zacarías es que Dios prefiere hechos que palabras, ¿verdad? Lo que veíamos allá del capítulo 7, que Dios prefiere la obediencia en lugar del ayuno. Esos ayunos, ¿verdad?, de varios días que se llevaban a cabo de los judíos. Incluso el Señor Jesús también lo vuelve a mencionar en su ministerio, que aquellos que por las calles hacían ver ese semblante triste porque estaban ayunando, de humillación, etcétera, etcétera. Bueno, no se trata de eso. El ayuno no era para eso. El ayuno tenía el propósito, hermanos, de enseñarnos, o de enseñarle en ese entonces a los judíos, la abstinencia. Abstenerse de lo que el cuerpo desea, en este caso, ¿verdad?, lo que era la comida, obviamente no maltratando el cuerpo, ¿okay? El ayuno no era para maltratar el cuerpo, el ayuno no tenía el propósito de enseñarnos a abstenernos de lo que el cuerpo desea, sobre todo, bueno, aplicándolo directamente a lo que es los deseos carnales, el pecado. Pero los judíos, hermanos, lo habían llevado a un extremo en el cual cambiaban sus semblantes y se veían demacrados, etcétera, etcétera, y para que los demás los vieran. Oh, mira, él está ayunando a Dios, él está ayunando para Dios. Pero Dios prefiere que obedezcamos, que hagamos algo en lugar de nada más ayunar y ver y tener una cara demacrada. Santiago capítulo 2 nos exhorta, hermanos, el medio hermano de Jesús, Santiago, ¿verdad?, con palabras no muy suaves, pero con palabras directas, hermanos, concretas, que necesitamos cada uno de nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 19, que dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen
necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y a los demonios no les sirve de nada creer. A nosotros tampoco nos sirve de nada creer. Debe ir nuestra fe, nuestra creencia, nuestra convicción. Va, hermanos, demostrada, sustentada, cimentada por medio de las obras. Si yo, por supuesto, confío en que este doctor, ¿verdad? Nos recomiendan doctores, ¿verdad? De diferentes maneras. Y confío en este doctor y le digo a la demás gente, mira, este doctor es buenísimo. Él de que sabe, y a la primera te dice lo que necesitas y te arreglas. Pero ese doctor nos ha recetado esta medicina y yo confío en lo que el doctor me dijo, me va a ayudar. Pero esa convicción en ese doctor, esa convicción mía hacia ese doctor me va a llevar a obedecer las órdenes del doctor para sanarme. Porque de nada me va a servir la convicción. De nada nos va a servir la convicción como cristianos si no va demostrada a través de nuestras obras, de nuestros hechos. De igual manera, hermanos, en Mateo, amigos, Mateo en el capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículo 28, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 21, versículo 28 en adelante. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué hacían estos publicanos y las rameras y los otros pecadores? Bueno, no creían. Pero después vino la fe y vino la obediencia. Y es por eso que se le adelantaron a los justos, entre comillas. Es por eso que tomaron esa delantera, porque después creyeron y obedecieron, hicieron algo, ¿verdad? En este caso de Juan el Bautista fueron bautizados para el arrepentimiento. Lucas capítulo 2 y 3, ¿verdad? Donde se le acercaban los publicanos y le decían a Juan el Bautista, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, Juan decía, bueno, no cobren más de lo que está dicho. Los soldados venían, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, no abusen de su autoridad. Estos pecadores publicanos y de otro tipo de personas tomaron esa delantera de los justos por medio de la obediencia. Y esa obediencia fue reflejada en el bautismo del arrepentimiento con Juan el Bautista. Así que, hermanos, vemos que hasta Jesús nos enseña acerca de esto, que necesitamos obediencia. Dios prefiere hechos. Dios prefiere que se lo demuestre. No que llegue a la iglesia y diga amén, amén, aleluya. De nada le va a servir. Porque si usted sale a su casa y regresa igual, gritándole a sus hijos, ofendiendo a su esposo o a su esposa, no predicando la palabra, a usted de nada le sirve que llegue a la iglesia y diga amén, aleluya. De nada le sirve. Dios prefiere obras. Dios prefiere hechos que palabras, que el ayuno.
Una cosa más que podemos aprender de Zacarías aplicándolo a nuestras vidas espirituales el día de hoy. Bueno, es que la iglesia, lo que es el reino del Señor, es totalmente santa y pura. Totalmente santa y pura. Allá en Zacarías, si usted regresa conmigo, al profeta Zacarías en el capítulo 14, versículos 20 y 21. La iglesia, lo que es el reino de Cristo, es totalmente santa y pura. Zacarías, capítulo 14, versículo 20 al 21. Dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Hermanos, hablando acerca de ese reino, de ese templo futuro, que todo lo que se haga, todos los utensilios, todas las herramientas en la casa de Dios son santas. Y la palabra nos dice, hermanos, ahora en 1 Timoteo, acerca de la casa de Dios. La casa de Dios, la cual es su iglesia. Y los utensilios somos nosotros, si mal no recuerdo. Nos lo dice 2 Timoteo, el capítulo 2. Los utensilios somos nosotros. Y todos los utensilios y herramientas que están en la casa de Dios son santas. Santidad a Jehová. Es nuestra responsabilidad. Somos los utensilios de Dios. Purifíquese. Sea santo. Esfuércese todavía más. Allá en Efesios capítulo 5, en el versículo 27, nos recuerda el apóstol Pablo que el Señor Jesús quiere venir por una iglesia pura y santa, sin mancha. Dice Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Está usted listo para que venga el Señor por usted? ¿Se ha mantenido limpio, sin mancha, sin arruga? También en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hermanos, el tiempo se nos está terminando. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La iglesia, el reino de Dios, esa iglesia profetizada en Zacarías capítulo 14, versículo 20 al 21, es santa, pura y sin mancha. Tengo esa responsabilidad como cristiano. Usted tiene esa responsabilidad como cristiano. Mantener la iglesia pura y santa, empezando por usted. Empezando por nosotros mismos. Es como la iglesia va a crecer y a madurar en ese sentido espiritual, en diferentes formas de igual manera. Madurando, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Aquellos débiles, ¿verdad? En espíritu, aquellos que debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que se los vuelva a hablar de los rudimentos de Cristo. Pero hay quienes ya han alcanzado la madurez, dice el versículo 14, Hebreos 5, 14, que han probado del alimento sólido. Y hermanos, es nuestra responsabilidad madurar, crecer
ser santos, para que Dios, cuando Cristo venga, encuentre a esa iglesia que Él desea, esa iglesia que está escrita ahí en Efesios 5:27. Va a venir a presentarse a una iglesia pura, limpia, sin arruga, sin mancha. Y es lo que Zacarías, entre otras cosas, nos ha hablado, hermanos, nos ha enseñado, tanto a los judíos con esas promesas, pero ahora nosotros lo estamos viviendo, no en promesa, sino que lo estamos viviendo en carne propia. A los judíos se les predicaba de estas cosas para animarlos a trabajar en las cosas de Dios. Y a nosotros se nos predica que estamos viviendo en la era cristiana, que estamos viviendo las promesas de Dios. Estamos viviendo la promesa de que ya vino Cristo y murió por nosotros, por nuestros pecados. Estamos viviendo en la promesa de que el reino ya está establecido. Y estamos viviendo, sí, bajo la promesa de que vendrá por segunda vez. Así que con estas palabras, así como Zacarías animaba al pueblo a trabajar, esperamos, hermanos, amigos, que estas cosas sean también para nosotros como aliento para trabajar en esta obra. Dice nuestro hermano Freddy, dice: buenos días, hermano, quiero interrumpir un momento de su tiempo después que termine el programa porque deseo hacerle una pregunta. Ok, claro que sí, Freddy, si gustas, no sé, darme tu teléfono y con mucho gusto podemos, no sé si estás en Estados Unidos. Si estás en Estados Unidos me puedes dar tu teléfono, si no, escríbeme de correo electrónico a saelalvarez@radio40.org. Ok, muy bien, hermanos, gracias por su atención, gracias por escucharnos a través de unasolafe.org, gracias por estarnos viendo también acá a través del caminodeverdad.com. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Próximo lunes a las 10 de la mañana, hora centro. Yo soy su servidor, Asael Álvarez. Que el Señor les bendiga.